Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión clase enseñanza número 21 ya, ¿sí? De lo que es el libro de Apocalipsis. Y vamos con el tema, sí, número 21, vamos a ir con el tema, el capítulo 12, la parte B, que es del versículo 10 al 17. Y acuérdense, como siempre le repetimos una vez más, nuestra enseñanza siempre es formativa, siempre es que apliquemos los principios de Dios para nuestras vidas, para que nos sirva en el diario vivir. Acuérdense que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero Dios quiere ministrar nuestras vidas, trayéndonos también seguridad, trayéndonos certeza, confiando en Él, de que Él siempre tiene todas las cosas bajo su control. El tema número 21, hermanos, le titulamos La batalla en el cielo tiene impacto en la tierra. Eso que se está dando en el ambiente espiritual en el cielo, pues obviamente trae un impacto en el ambiente de lo que es lo natural, lo físico en la tierra. Pero vamos a iniciar, pues, como siempre, con el repaso de la semana anterior, que fue la sesión 20, la clase 20 del capítulo 12, versículos del 1 al 9, que le titulamos La mujer, el dragón y la batalla celestial. Ahora, usted y yo, que ya tenemos la información que se nos transmitió la semana pasada, cuando habla de la mujer y que cuando está describiendo todo eso tiene un simbolismo, obviamente, pero pues la mujer se refiere a Israel, ¿sí? Israel, el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, esa es la mujer. La Biblia habla de las mujeres, por ejemplo, haciendo una analogía, por ejemplo, ¿cuál es la esposa de Cristo? Pues la iglesia, ¿sí? Amén. Entonces siempre va a utilizar simbolismos, pero no, hermanos. Por ahí siempre se creó, usted ya puede investigar, ¿verdad? En la web, quién era Tonatzin, pero no, y lo toman como si esto fuera refiriéndose a ese personaje, pero no, hermanos. Aquí es Israel. El dragón, pues es la maldad, escarlata, guerras, destrucción, ¿sí? Y la batalla celestial, que es constante, hermanos. La batalla celestial siempre es constante. Y esa mujer, pues, como le digo, es mujer, punto número uno. La mujer, pues, es la esposa, es Israel. Y como le menciono, pues Dios siempre usa simbolismos, analogías, como la iglesia hoy, que es la esposa de Cristo, ¿no? El punto número 2 fue el dragón escarlata, como que me adelanté, ¿no? En el punto número 1. El dragón escarlata, pues que tiene 7 cabezas, con diademas, ¿sí? Que son naciones con autoridad y que tiene 10 cuernos que se van a unir, ¿verdad? Obviamente todos en contra de Cristo. Obviamente en contra de Cristo, hermanos. Entonces ese es el dragón escarlata, el enemigo conocido como la serpiente o el diablo, pues, Satanás. Pero el punto número 3, pues acuérdese que el enemigo solo tiene el poder que Dios le da. Ahora, debemos nosotros tener esta convicción. Fíjese, aún el enemigo y todas las personas que andan haciendo maldad, Dios las utiliza para bien. ¿Okay? Eso téngalo usted, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios aún el enemigo lo utiliza, ¿sí? Para bien de nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Regirá, pero el que tiene verdaderamente el control de todas las cosas va a venir y obviamente va a destruir la maldad, que regirá el Señor Jesucristo con rectitud y con autoridad verdaderamente. Precisamente así lo menciona, regirá con vara de hierro. ¿Cuántos se acuerdan del cable de la cafetera? ¿Alguien se acuerda del cable de la cafetera? ¿Verdad? Es casi sinónimo de la chancla. Entonces, hermanos, cuando es con vara de hierro es que viene autoridad y viene rectitud, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Contra la maldad, contra la maldad. Ahora, el punto número 4, la semana pasada hablamos de la batalla en el cielo. Y así dice, ¿no? Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos. Esa palabra violento se refiere a los valientes, solamente los decididos, los que creen en Dios, pues la arrebatan, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo es el que venció en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores y permanecemos en esa
en esa verdad de Dios y en esa fortaleza de Dios. Muy bien. Entonces, el tema número 21 ya, como le digo, la batalla en el cielo, pues tiene impacto también en la tierra. Lo que seguiremos escuchando, hermanos, lo que seguiremos escuchando en estas sesiones o enseñanzas, no olvidemos que van a tener relación con lo que estamos escuchando, que la iglesia de Jesucristo ya no está en la tierra, ¿sí? Para este tiempo. Sin embargo, y esto quiero que enfatizarlo, aunque ya no esté la iglesia en la tierra, cuando estaba, hoy, esos principios están vigentes, hermanos. Todos los principios de Dios están vigentes. Señor Jesucristo rige ahora, rige con vara de hierro, pues claro que sí, pues Él tiene autoridad. Es la realidad, hermanos. Aunque esto que estamos aprendiendo, esto que estamos escuchando, esto que Dios nos está revelando, es cierto que una parte ya se está sucediendo en la tierra cuando la iglesia está en el cielo, ¿sí? Ya fue el rapto, el tomado la iglesia de aquí de este mundo, hermanos. Los principios de Dios siempre están vigentes. Y acuérdense que son también para vivirlos ahora, ¿sí? Así es de que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios nos enseña, en nuestro caso, pues sigue estando vigente y está vigente desde hoy porque son principios que siempre se han aplicado, que siempre se deben de aplicar y se aplicarán. ¿Sí? Así es, hermanos. Por ejemplo, las batallas en el ambiente espiritual, pues están vigentes y tienen un impacto en el área física. Y algunos diría, hermanos, que bueno que aquí no, pero la mayoría allá afuera siguen perdiendo las batallas. Siguen perdiendo las batallas. Siguen siendo pues influenciados por la maldad. Esa es la realidad. Y cuando se dejan influenciar por la maldad, pues están perdiendo las batallas, iglesia. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero los hijos de Dios, usted y yo, sabemos, ¿sí?, que el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Pero no por eso, fíjese bien, comprendamos esto, pero no por eso, aunque el enemigo sabe que no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios, así lo menciona Dios en su palabra, el enemigo no dejará de desear afectar la vida hasta de los más consagrados en la tierra. Siempre, hermanos. Aunque él sabe que no tiene parte ni suerte, estará ahí dándole, insistiéndole. Ahora usted va a decir, ¿cómo? ¿En verdad? Aunque esté bien fortalecido. Hermano, hermana, si lo trató de hacer con el propio Señor Jesucristo. Imagínese como podemos decir, imagínese con los de a pie, ¿verdad? Que es una frase nada más. El ser humano común y corriente, hermanos, como usted y como yo. Pero debemos ganar las batallas. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero más no todas me convienen, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué dice? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ahí es donde se gana la batalla, hermanos. Cuando sabemos usted y yo la verdad, y estamos soportados en la verdad, y la verdad mora y reina en nuestros corazones, hermanos, aunque podemos resbalar, ¿sí? Pero la maldad no está en nuestro corazón. Bien, hermanos, entonces no dejémonos dominar por ninguna de ellas, por ninguna circunstancia. Punto número 1 de número 21, la batalla en el cielo, pues tiene un impacto también en la tierra o en lo físico. Punto número 1, ha llegado la salvación, el poder y el reino. En nuestro tiempo llegó, y en el tiempo, cuando ya no esté la iglesia, va a llegar a esta tierra también. Esa es la realidad. Apocalipsis 12:10. Entonces dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Sí? Una vez más,
porque vino por primera vez y regresará. ¿Sí? La segunda vez en las nubes para el arrebatamiento de la iglesia, pero la tercera vez para establecer su reino milenial. ¿Ok? Entonces, la autoridad de su Cristo, del Cristo del Señor, del ungido de Dios. Esto significa, porque ha sido lanzado fuera de la presencia de Dios el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, hermanos, eso que ocurrió con nosotros en su debido momento, que vino el Señor Jesucristo y que por medio de su sacrificio nosotros podemos estar ahora acá, volverá a ocurrir cuando ya no esté la iglesia, porque va a fortalecer a los que se quedaron, ¿sí? A los que se van a convertir, porque se van a convertir, hermanos. Acuérdense que los 144,000 judíos que se quedaron van a estar predicando el evangelio, y muchos de los judíos se van a convertir, que no aceptan al Señor Jesucristo aún como el Mesías. Y obviamente también muchos de los familiares a los cuales les compartimos el evangelio, que no se convirtieron en este tiempo por decisión voluntaria, y muchas de las personas a las cuales usted y yo le compartimos el evangelio, que no tenían nada que ver con la cuestión de que no son de la familia, ¿verdad? Sanguínea. Hermanos, también se van a convertir, porque se van a dar cuenta del error. Bajo una circunstancia diferente, en un contexto diferente, y pues la van a padecer, hermanos, pero se van a convertir, muchos de ellos. Obviamente, muchos otros no. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, con su testimonio nos damos cuenta que vencieron, por sus acciones, por sus actitudes, por su fe hecha realidad. Y ¿sabe qué? Hasta menospreciaron su vida hasta la muerte. Debemos pues comprender, y esto es algo que también nos da tristeza, hermanos, debemos comprender que así como este acusador de día y de noche, ¿sí?, que ese es su ministerio, ese es su rol cuando se rebeló contra Dios, también en este mundo hay personas que se dejan manipular teniendo este mismo ministerio. Esa es la realidad, hermanos. Su función, pues, solo es hablar de los demás, para desacreditar a los demás. Y en ocasiones chamaquean hasta los que supuestamente son personas de experiencia, ¿sí? Porque no puede ser posible. Es como, hermanos, por ejemplo, imagínense que una persona íntegra, una persona correcta, una persona que usted y yo conocemos, que se conduce en el temor de Dios, que por una situación, por alguna trampa, por algunas X cosa, de repente salgan las noticias y lo agarraron que andaba haciendo cosas ilícitas. Y resulta que engañaron. Y resulta que alguien actuó deshonestamente y le están acusando como un chivo expiatorio, ¿no? Y usted va a decir: ay, no lo creía del hermano. Pero si usted le conoció y sabe que es una acusación falsa y que no es cierto, y que usted sabe quién es la persona, obviamente, ¿verdad? Sabe quién es la persona. Pero como le digo, no lo vayan a chamaquear, ¿eh? ¿Qué es chamaquear? O sea, que se crean las mentiras que inventan. El acusador delante de Dios, sí, estaba acusando y acusando, pero ¿usted cree que va a engañar a Dios? Pero que no nos engañen a nosotros, ¿verdad? Tampoco. Entonces es solamente una analogía de cómo usted, sí, verdaderamente debe de conocer a las personas, ¿sí? El acusador, pues, fue lanzado de la presencia de Dios a esta tierra, y como les menciono, ¿no? Como les menciono, aún en congregaciones cristianas, muchos se dejan manipular por el enemigo. Acuérdese, ¿qué dice el principio de 1 Corintios 6:12? Pero yo no me dejaré dominar por el chisme.
yo no me dejaré dominar por se me fue el término, por cuando acusan a alguien y no es cierto, ¿cómo se llama? Por la difamación, ¿sí? Acuérdese que al Señor Jesucristo lo difamaron y muchos fueron chamaqueados, ¿verdad? Y cayeron en el engaño. El enemigo, hermanos, cuidado con el enemigo. Por eso es importante que usted y yo caminemos en madurez, hermanos. Ahora bien, de que si las personas hablan de otra persona íntegra, pues aquí me acuerdo de una frase del Quijote, ¿no? Que dice, que le dice a Sancho Panza, le dice, deja que los perros ladren, así le dijo. Si están ladrando, quiere decir que voy pasando. Ahora sí que esa es la realidad. Siempre, hermanos, el enemigo va a querer destruir. Pero que no le chamaqueen, por favor, que no le chamaqueen, no se deje engañar. Fíjese lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una fuerte voz que decía, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha demostrado su poder y es el único rey. Esta es la versión traducción lenguaje actual, Su Mesías, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, dice, gobierna sobre todo el mundo, ¿sí? El diablo, pues, ha sido arrojado del cielo, pues de día y noche, delante de nuestro Dios, acusaba a los nuestros. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado ha sido su derrota. Fíjese, los nuestros no tuvieron miedo, sino que hasta se dispusieron hasta morir. A mí no me vas a engañar, a mí no me vas a llenar de vituperios contra las personas que se han conducido honestamente e íntegramente. Esto que acabamos de leer es una evidencia de que aquellos que confían en el Señor siempre le darán más valor a las cosas eternas que a las pasajeras en este mundo. ¿Sí? Y que su confianza está en Dios. Y no porque lo dicen, porque mucha gente pues dice, yo confío en Dios, pero sus hechos no reafirman eso, hermanos. Entonces nuestra confianza en Dios no debe ser porque lo decimos, sino porque cada día es una realidad. No olvidemos que el Señor Jesucristo recibió de todo, ¿sí? Y Él nos enseñó a ser fieles, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y ahora leemos pues, aquí lo acabamos de leer, estamos leyendo que la sangre del Cordero hace referencia, por ejemplo, a la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La liberación del pecado, la liberación de la esclavitud. La Pascua significa rescate, redención, liberación, salvación, que es el resultado de creer en aquel que nos dio la oportunidad de vivir de una forma diferente. Eso es lo que ha dispuesto por el Señor, lo que se ha dispuesto por el Señor Dios. El testimonio, pues, es el resultado de un corazón renovado y no las obras que emanan de la carne, Y nunca olvidemos que el enemigo tiene su accionar hasta donde Dios le permitía. Y ahora en este nuevo esquema, por llamarle así, cuando la iglesia ya no está, hermanos, es exactamente el mismo principio. Dios va a permitir al enemigo, aunque se vea muy sangriento y muy poderoso, hermanos, acuérdense que el enemigo no tiene más poder de Dios, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora, la pregunta aquí del millón es, ¿por qué Dios le deja tener cierto poder? ¿Por qué Dios? Mire, en este momento, hermanos, pues simple y sencillamente es para separar el trigo de la cizaña. En este momento es para dar cuenta, mire, de nosotros mismos, realmente si creemos o no creemos en Dios. Esa es la realidad, hermanos. Dios utiliza hasta el enemigo y la maldad para que emane de nuestro corazón en quién está nuestra confianza. Y no va a ser la diferencia en el tiempo cuando ya no esté la iglesia, que fue rescatada en la misericordia y en el tiempo de la gracia, hermanos. Acuérdense, los que se quedaron, algunos se van a convertir de los judíos, otros de los que no son del pueblo judío se van a convertir. Sin embargo, una vez más, le repito, sí. El Señor Dios sigue permitiendo al enemigo
que se manifieste y tenga poder limitado para los propósitos de Dios. Y uno de ellos va a seguir siendo evidenciar la condición del corazón de las personas. Esa es la realidad, hermanos. Una vez más, nada más que en aquel tiempo de una manera más drástica. ¿Sí? Porque deben de demostrarse a sí mismos y deben de demostrarse unos a otros. Dios lo conoce, ¿sí? Y deben de dar testimonio de su fe ahora en el Señor hasta la muerte. Porque lo acabamos de leer, hermanos, lo acabamos de leer. Dice, los nuestros ya en ese momento, aunque había una persecución atroz, no tuvieron miedo, sino que se dispusieron hasta morir. Hasta morir, hermanos. Porque va a ser en un contexto totalmente diferente. El comentario Russell dice lo siguiente, lo voy a leer así textualmente, escuche bien. Es evidente por el contexto que esa voz que oía Juan era la voz de algún emisario de parte de la iglesia ascendida y glorificada, la cual se identifica con los acusados por el diablo, a los cuales llama hermanos. Así lo dice, ¿no? Llama hermanos, pues, a los que recibieron a Cristo en la tierra después del rapto también, y que son día y noche acusados por el diablo, el cual no se atreve a acusar a los que ya están en el cielo. O sea, la iglesia que ya está en el cielo. Hablando de los otros hermanos en la tierra, a los que están en el cielo. Muy bien. Porque sería una insensatez, ¿verdad? Aún todavía acusar a los que están en el cielo. El que sea la voz de un hermano en el cielo, hablando de los otros hermanos en la tierra, es una prueba más de que la iglesia efectivamente será arrebatada, es decir, sacada de este planeta o de este mundo. Antes de que se produzcan esos eventos, o sea, la gran tribulación es incluida, todo esto lo deducimos también por el contexto del siguiente versículo, el 11, que nos habla de lo que esos nuevos creyentes que surgirán después del rapto de la iglesia deberán pasar. Eso es lo que está describiendo. ¿Sí? Terminó como en el comentario, hermanos. Hoy en día, pues, es cierto, en algunas partes del mundo hay persecución a muerte. Esa es la realidad, hermanos. Y debemos estar orando por ellos, por fortaleza. Porque para ellos el tiempo muy fuerte de persecución ha llegado. Pero, hermanos, en la mayoría no de este mundo, ¿sí? Usted y yo prácticamente, hermanos, o sea, la gente no se convierte aún con un contexto totalmente, vamos a decirle, muy, muy amable para convertirnos al Señor y disfrutar de sus bendiciones plenas totalmente, hermano. Y aún así la gente sigue batallando. Imagínense si se van a esos lugares. Entonces, hermanos, en el tiempo de la tribulación, que es lo que va a pasar la iglesia, pues se van a convertir muchos, pero muchos también van a renegar de Dios porque piensan que Dios es el que les está castigando, esa es la realidad. Pero se agudizará y debe ser nuestra convicción de tal forma que nuestra exhortación, una vez más, hermanos, es que hoy es el día de una verdadera conversión a Dios, porque quizás mañana no haya oportunidad. Hoy es el día, hermanos, de la gracia. Fíjese, de la gracia. La gracia es un favor inmerecido, un regalo inmerecido. La gracia es, conviértete al Señor de todo tu corazón y vive en su amor, desde ahorita, ¿sí? En aquel tiempo, cuando ya no esté la iglesia, es conviértete para que a tiempo seas ascendido, aún a pesar de la persecución que ahora sí vas a tener, porque ya terminó el tiempo de la gracia, ¿sí? Entonces, hoy es el tiempo de la conversión, de la verdadera y genuina conversión, porque quizás mañana no haya oportunidad. Punto número 2, y ahí le pongo la pregunta, ¿todos los moradores? Vamos a ver qué dice el versículo 12, de aquí Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¿Quién está en los cielos y está morando en el cielo? La iglesia, hermanos, nosotros. Sin embargo, otra vez,
hay de los moradores de la tierra y del mar, los que se quedaron. Porque el diablo, ¿de dónde fue echado? De la presencia de Dios, hermanos. Ya no va a estar acusando delante de Dios. Ahora va a venir a hacer sus maldades acá. Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y sabe que tiene poco tiempo. Sí, por eso va a actuar de una manera desenfrenada. Los que ya vivimos y vamos a estar viviendo para ese tiempo en la presencia de Dios, pues vamos a estar de fiesta, porque el enemigo ha sido arrojado, ¿sí? Ahora sí ya, ha sido arrojado, ya no puede estar en la presencia de Dios. Terminó ya esa oportunidad que Dios le dio de evidenciar la maldad de muchos en el tiempo de la gracia. Ya terminó, aquí ya no tienes parte ni suerte porque ya está la iglesia aquí y lo echa del tercer cielo. Bueno, sin embargo, hermanos, pues los moradores de la tierra, pues la van a padecer. Tendrán una gran persecución y juicio de parte de Dios. Hermanos, debemos fijarnos que ahora es tiempo de la purificación. Ahora es tiempo en el cual debemos evidenciar precisamente esa convicción, ¿sí? Y que en ese tiempo, ya donde no está la iglesia, se fija que es el mismo principio, van a tener su oportunidad, pero en un contexto diferente, hermanos, en un contexto diferente, en donde deberán permanecer fieles a pesar de la persecución atroz hasta las últimas consecuencias. Esa es la realidad. Ahora, esas personas que van a estar en la tierra, que puede ser cualquier vecino, inclusive cualquier familiar, una y otra vez se la pasaron rechazando a la predicación del evangelio. Se pasaron rechazándole a usted, hermano, cuando le predicaba el evangelio, ¿sí? Rechazaron todo lo que tenía que ver con Dios, todo lo que tenía que ver con el evangelio, todo lo que tenía que ver con Cristo, ¿sí? Y tenían religión, pero lo rechazaron verdaderamente la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque filosofías esas las aceptan, ¿sí? Al ton ni son, hermanos, pero del evangelio no, del Señor Jesucristo no, y se la pasaron rechazando. Entonces, por eso es importante que hablemos claro hoy, en este tiempo, sin engañar. Esas personas que le rechazaron y que decían que tenían religión, y para mí mitonatzin, hermanos, pero es una cosa, tampoco la practicaban, es una realidad. Tampoco la practicaban, ¿sí? Y sus hechos precisamente hablaron de ello. Eso es, hermanos. Tenían religión, pero tampoco ni sabían ni conocían porque no se les enseñaba. Y no la practicaban. Sí. Solamente unos pocos, pues tenían dudas quizás, pero vino el evangelio y Dios les abrió sus ojos y hoy muchos estamos acá. ¿Sí, iglesia? Esa es la realidad. Y acuérdese, esa oportunidad que usted y yo tuvimos, la siguen teniendo todos. Todos. Dios es bueno. Dios no hace excepción ni excepción de personas. Esa oportunidad que usted y yo tuvimos, hermanos, todo el mundo la tiene, pero la rechaza. Esa es la realidad, hermanos. O sea, no van a poder esconder su culpabilidad, pues. Esa es la realidad. Ahora, en esta nueva etapa o tiempo, para algunos, pues, será la oportunidad que estaban esperando. U otros, para ratificar su rechazo a Dios. Acuérdese, el enemigo estará desenfrenado porque el tiempo se termina. Pero una vez más, ahora, a los que se quedaron, los que decidieron voluntariamente rechazar a Dios, hermanos, pues va a ser en un contexto diferente. Ya lo he repetido varias veces. Por eso es importante que hoy sea el día de la conversión. Van a rechazar a Dios. Algunos, pero otros se van a convertir, pero ya fuera de la gracia. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. 3 años y medio. 3 años y medio. 42 meses o 1260 días, que es lo mismo, una vez más, 3 años de tiempo. Nada más que ahora lo menciona diferente. Cuando, por ejemplo, vemos 42 meses que habla el libro de Apocalipsis 11:2 y 13:5, en el siguiente capítulo,
habla de 42 meses. Que usted saca la cuenta y utiliza su calculadora científica, su calculadora elemental, hermanos, son 3 años y medio. 1260 días, que habla Apocalipsis 11:3 y 12:6, son 3 años y medio. Ahora, ¿cómo lo menciona? Lo menciona un tiempo y tiempos y mitad de tiempos, que son 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Dice Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer? El pueblo de Dios, Israel, hermanos, que había dado a luz al hijo varón. ¿De dónde salió el Mesías? De la tribu de Judá, de la descendencia de Jacob, de Israel. De ahí salió el Mesías, ¿sí? Había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. O sea, fue quitada de ahí, ¿sí? Protegida por Dios. A su lugar donde es sustentada, ahí donde viene. O sea, es la gran tribulación, 3 años y medio. Que donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Si sumamos 1 más 2 más medio, 3 años y medio, hermanos. Es el tiempo de la gran tribulación. Ahora, hermanos, acuérdense que esto también tiene cierto simbolismo. No son años 365 días calendario, ¿sí? Son años en el kairos de Dios. Sí, esa es la realidad. No vayamos a ver que son exactamente 3 años y medio, hermanos. Son tiempos de Dios. Siempre, pues, lo que nos habla esto, siempre, ayer, hoy y después, de lo que está hablando el contexto que estamos leyendo, hermanos, siempre la protección de Dios ha estado vigente. Y será estando vigente en este tiempo para todo convertido. ¿Sí? Y aunque el ser humano no sea consciente, una y otra vez Dios estará dando la oportunidad a la conversión con el propósito de evitar complicaciones fuertes en la vida y sobre todo en la eternidad, pero antes también en la gran tribulación. Esa es la realidad. Ahora pienso que todos nosotros podemos ya visualizar, ya usted y yo sabemos, que la derrota del diablo causa regocijo en el pueblo de Dios. Esa es la realidad, ¿no? La derrota del diablo causa regocijo en el pueblo de Dios. El que hayan expulsado del cielo al diablo causa regocijo en el pueblo de Dios, pero produce angustia en la gente de este mundo, porque vive hoy en la incertidumbre total y vivirá en la incertidumbre total si no se convierte aún en el tiempo de la gran tribulación, hermanos. Y además, pues, aunado a la maldad que cada vez más va en aumento, la angustia se va a acrecentar. ¿Sí? Pero se sigue rechazando a Dios. Muchas de las enfermedades, hermanos, principalmente esas psicosomáticas o enfermedades como son el estrés, la depresión, la angustia, el descontrol de esas situaciones, hermanos, son causadas precisamente por miedos, son causadas precisamente por incertidumbres, son causadas precisamente porque se pelea en las fuerzas humanas que jamás se va a poder. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios en nosotros, entonces, ¿cuál es la solución, iglesia? ¿Cuál es la solución? La que usted y yo estamos aplicando en nuestras vidas. Entregar nuestro corazón a Dios, entregar nuestro corazón a Cristo y Él sea en nosotros. Y que el mundo ruede, nuestras vidas están seguras. ¿Sí o sí? Sí, hermanos. Y eso te quita angustia, desesperación, estrés. Que te enfermes, hermano. Imagínense qué tristeza que la gente no pueda dormir, porque no sabe qué va a pasar. Yo sí sé qué va a pasar. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que Cristo viene por su iglesia. ¿Sabe lo que va a pasar? Que estamos seguros en Él. ¿Sabe lo que va a pasar? Que no hay
El enemigo no tiene parte ni suerte en nosotros. Que como le dijo ahí en el Antiguo Testamento Balaam a Balac, dice, contra Israel no hay maldición ni agüero. No hay. Espero haya usado los términos correctos, los nombres correctos en el orden correcto. Porque también uno se confunde, ¿verdad? No lo tiene todo de memoria. Una vez pues en tierra, pues, porque acuérdese que el enemigo fue echado a la tierra, ¿sí? Por un tiempo y tiempos, y mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Una vez en la tierra, despojado de todo poder de las alturas, el diablo ahora solo buscará destruir, y ya con toda hazaña y descaro. Primeramente, pues, como vimos, enfoca su odio en la mujer, es decir, ¿quién? Israel, el pueblo judío, porque hay judíos que se quedaron, ¿sí? Hay judíos que se quedaron también. Mire, hace muchos años, una persona dijo, mi hija se va a casar con un judío. Mire, hermano, si es judío, no se va a casar con una que no es judío. ¿Me explico? Lo que debe suceder con una cristiana que no puede casar con un no cristiano, ni un cristiano con una no cristiana. Es lo mismo ahora, hermanos. ¿Por qué? ¿Ya sabe la respuesta o quiere que se la dé? Porque simplemente el agua y el aceite no se pueden mezclar, hermanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Pero hay gente que dice, no, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya cada quien, pues ¿qué hacemos, hermanos? ¿Verdad? ¿Usted y yo tenemos la convicción? ¿Sí? Pues es eso, hermano. Uy, vamos a decir, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Cuál es la palabra de moda? ¿Qué? Bueno, no es secta, bueno, unos dicen así, ¿no? Pero ¿qué discriminatorio? ¿Sí? ¿Qué discriminatorio? ¿Sí? Bueno, hermanos, realmente uno no está discriminando, más bien ellos son los que están discriminando a Dios. Porque siempre se acusa, ¿no? El enemigo va a acusar, y como dice el hermano, también, hoy qué sectarios. Bueno, pues más bien aquellos que se separan, porque sectarismo es ¿qué? Separarse para hacer su propia doctrina o filosofía. ¿Quién es el que hizo el cielo y la tierra? Entonces, ¿de quién es la doctrina santa, pura, la verdad absoluta? De Dios. Entonces, los sectarios son otros, porque se apartaron de Dios, hicieron su grupote. ¿Sí me explico? Hermanos, esa es la realidad. Sin embargo, la acusación siempre va a ser ¿sobre quién? Sobre la verdad, sobre lo correcto, sobre lo de Dios. ¿Ya comprendimos esa perspectiva, hermanos? Bueno. Te dicen, ¿cómo te han dicho a ti? Ya te lavaron el cerebro. ¿Verdad que sí? Y resulta que, pues es todo lo contrario, hermanos. Más bien nosotros regresamos a nuestra naturaleza en Dios, que fue la perfecta y original. El que tiene contaminado y cochambrado y lavado el cerebro por las filosofías del mundo, pues es este mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues es eso, mis hermanos. Es eso. Bueno. Una vez pues, repito, en tierra el enemigo, despojado de todo poder de las alturas, el diablo solo buscará el destruir, y ya con toda hazaña y descaro. Primeramente, como le dije, enfoca su odio en la mujer, es decir, en Israel. Y también en la iglesia. En la iglesia, hermanos. La esposa de Cristo. Pero, pues usted sabe que hoy estamos protegidos por Jesucristo. Y que en aquel tiempo, pues también van a estar protegidos por Jesucristo, por el Señor. Esa es la realidad. Y no deben de dudar hoy, ni tampoco en aquel tiempo, en un contexto diferente, pero muchos seguirán dudando. Milagrosamente, pues, los judíos convertidos a Cristo y otros en proceso de convertirse, pondrán sus vidas a salvo en un lugar determinado preparado por Dios. Esas son las alas. ¿A quién se le dieron las alas? A la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. El pueblo de Dios. Bueno, en este caso, el pueblo de Dios, Israel, que se quedaron muchos también, hermanos.
pero también aplica para la iglesia. Sí, que se le llama más bien a los que no son de la descendencia de Jacob, pero que fuimos injertados ¿en qué? En la genealogía de Abraham, por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es su padre? El Señor Dios, ¿verdad? Pero dentro de la genealogía, pues Abraham, ¿no? Jacob también. Injertados en el olivo verdadero, eso es lo que menciona Romanos también. Entonces, milagrosamente los judíos convertidos a Cristo podrán salvar sus vidas o pondrán sus vidas a salvo en un lugar determinado preparado por Dios. La Biblia hace mención muchas veces de las alas. Por ejemplo, dice que Él te cubrirá bajo sus alas. ¿Qué significan alas? Protección. Esa es la realidad. Las alas significan protección de parte de Dios. Y esto lo vamos a ver en Éxodo 19:4, no lo voy a leer, hermanos, Deuteronomio 32:11, Salmo 103:5, que fue el que mencioné, e Isaías 40:31. Las alas pues significan protección de parte de Dios, en donde Dios se manifiesta milagrosamente. Vemos que la mujer es perseguida, en este caso los que se quedaron de Israel, hermanos, por el enemigo, y Dios, ¿sí?, nos va a sacar de esa condición, de esa situación, a los que verdaderamente se convirtieron. El pueblo de Dios entonces, el judío, vuela y lo hace delante de la serpiente, y ahora Satanás no se manifiesta como dragón, sino como serpiente. La serpiente, una serpiente muy, usted sabe, ¿no?, muy sagaz, así. Voy a leer una vez más el comentario Russell, para que usted también escuche pues otra opinión. Dice así: existe un lugar en el desierto del mundo, es decir, en un lugar a salvo del mundo y de su príncipe, ¿sí?, de este mundo. Ese lugar es un lugar expresamente preparado por Dios. Por ejemplo, dice el Señor también en Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21, dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta escritura, pues, es para el tiempo del fin, a tenor de la última frase. Esos aposentos son sin duda el lugar que Dios ha preparado para ellos en aquellos días que están por venir. Para entender mejor acerca de los planes del Señor para Israel, de nuevo en su tierra y su gloria después del Armagedón, leamos completo el capítulo 27 de Isaías. Entonces, ahí habla de la protección de Dios, hermanos. Ahora, el dragón, debido a que ya ha sido derrotado, así lo dice Colosenses 2:14-15, no descansa en sus esfuerzos por tomar la revancha, insistiendo en seguir afectando a todo aquel que aún habita en esta tierra. Por eso se dice persiguió a la mujer, entiéndase la descendencia de Jacob, Israel. Persiguió al pueblo de Dios desde un principio, ¿sí? Y hoy también persigue a la esposa de Jesucristo, la iglesia, que testifica y predica. Así lo dice Juan 15:18-21. Ahora bien, las dos alas de la gran águila significan, porque acuérdense que es algo que Dios le mostró a Juan, ¿sí? No sé si tenía los ojos muy abiertos, físicos, pero los espirituales sí, hermanos. Así es de que esas alas significan lo sobrenatural de Dios para el cuidado, primeramente, de aquellos que selló, los 144,000, ¿sí? Y para todo aquel que ahora reconoce al Señor y a Jesucristo como el Mesías prometido. Su propósito, pues, es la protección que da Dios, como siempre lo hemos visto, y por todas las generaciones siempre ha protegido a su pueblo, y aunque en ese tiempo, por decisión así propia, hermanos, que no se quisieron convertir hoy, también les protegerá. Pero en un contexto diferente. Usted sabe a qué me refiero cuando digo en un contexto diferente, hermanos. Así es de que, hermanos, siempre Dios ha protegido a su pueblo, a sus hijos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda dispensación. Esa es la realidad. Aunque algunos no son dispensacionalistas. No, nosotros no creemos en esas
dispensaciones que Dios. Miren, hermanos, si hay Antiguo y Nuevo Testamento, ya cuando menos vemos hay 2 dispensaciones. ¿Sí me explico? Pero hay gente que dice, no, nosotros no somos dispensacionalistas. Bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer? Punto número 4. ¿Cómo puse ahí? Por lo que vamos a leer, ¿no? No se vaya a confundir. Pregunto, ¿la tierra puede salvar? Porque aquí hay filosofías. Volveremos a la tierra, fuimos tomados de la tierra, pero no citan a Dios, sino citan sus filosofías, ¿no? Entonces, hermanos, yo por eso digo, ¿la tierra salva? Bueno, Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Una vez más repito, ¿quién es la mujer? Israel, el pueblo de Dios. Entonces el enemigo, la serpiente arrojó, el enemigo de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Por eso viene la pregunta, ¿entonces la tierra salva? ¡Ay, qué verdad tenían nuestros ancestros! No, hermanos, no significa eso. Acuérdense que es simbolismo. O sea, que la salvación es en esta tierra y el Salvador se llama Jesucristo. ¿Sí? Esa es la realidad, hermanos. La salvación será en esta tierra. O sea, en este tiempo la salvación será en esta tierra. Ya no en el cielo, hermanos. Aquí es la salvación. Para ir al cielo es porque ya fuiste salvo acá. Y lo mismo en ese tiempo. La salvación va a ser aquí. ¿Sí? Con toda una persecución atroz. Pero aquí es la salvación. Y cuando vayan al cielo, hermanos, porque ya fueron salvos. Entonces la salvación es en esta tierra por Jesucristo. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, compréndase al pueblo de Dios, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Voy a leerlo en Apocalipsis, la nueva versión, no, es traducción lenguaje actual. 2:15, escuche bien. El dragón arrojó mucha agua por la boca y con el agua formó un río para que arrastrara a la mujer. Pero la tierra vino en su ayuda. Abrió un hueco y como si fuera su boca, se tragó toda el agua que el dragón había arrojado. Ahora, ¿qué se me viene a la mente a mí, hermanos? ¿Se acuerda cuando los brujos de Egipto, de Faraón, ¿verdad? Tiraron la serpiente, una vara y se hizo serpiente? ¿Qué aconteció? Que la vara de Aarón también se convirtió en serpiente y se tragó a la otra serpiente. ¿Quién tiene más poder? El Señor. Eso es el principio que nos está enseñando, hermanos. Es el principio que nos está enseñando. Bueno, pues viene el dragón y avienta su chorro de agua. Pues viene Dios, abre la tierra y se come el agua. Ahí está tu poder. No hay maldición ni agüera contra los hijos ni contra los hijos de Dios. No hay, hermanos. No tiene parte ni suerte el enemigo con los hijos de Dios. Esa es la realidad, eso es lo que nos está enseñando la Escritura. En este punto, pues, en esto que acabamos de leer, el diablo, la serpiente, el enemigo, representado pues por la serpiente, manifiesta toda su naturaleza de odio y violencia contra el pueblo de Dios. Y una vez más, el apóstol Juan describe lo que Dios le estaba mostrando de forma simbólica con imágenes en su mente o en forma de visión. En este caso nos expone cómo la serpiente, el diablo, arroja contra la mujer Israel agua como un río. ¿Sí? Por ejemplo, en Jeremías 46:7 también. ¿Quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como los ríos? Esta cita, pues, se compara al enemigo de Israel como un río. Pero más claramente, ¿sí?, la siguiente escritura nos habla precisamente de algo que nos va a aclarar. Por ejemplo, en Isaías 59, 19 al 20 dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? O sea, son situaciones
que se mencionaron también proféticamente y que hoy se están haciendo realidad, hermanos. Ese río, pues, será el ejército de la bestia, el anticristo, enviado por Satanás contra la mujer, la Israel de Dios. Lo que usted y yo ya sabemos, esto ya lo sabemos, el Espíritu de Dios se levantará contra él y curiosamente también la Escritura nos aclara que enseguida vendrá, es decir, volverá Cristo a Sión, es decir, a Israel, claramente declarando la venida en gloria del Señor Jesucristo, haciendo alusión ¿a qué? Al reino milenial. Esa es la realidad. El versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Y yo vuelvo a insistir la pregunta, ¿la tierra salva? No, hermanos, es la manifestación poderosa de Dios. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero la tierra ayudó a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Ahora, Baruch, se pronuncia así, es un judío mesiánico, un judío que predica la palabra de Dios. Es cristiano 100%, ¿sí? Él es un judío mesiánico que predica la palabra de Dios, ¿sí? Y yo me apoyo en él, porque él que tiene la escritura en el original, porque sabe hebreo, obviamente, dice cosas que dices, órale, interesante. Yo me apoyo mucho en él. Este comentario de Baruch o Bashuk dice así, es un maestro judío cristiano, ¿no? Dice, en aquel tiempo, ese río de Faraón se lo tragó el mar. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo ese río de Faraón lo tragó el mar. Y ahora al río del anticristo se lo volverá a tragar la tierra. Así de sencillito. Exactamente cómo sucederá, ahora dice la pregunta, exactamente cómo sucederá, no es posible decirlo ahora. Es probable que la tierra simplemente se abra y trague a los perseguidores, igual que sucedió también con Coré, Datán y Abiram, en Números 16, 27, 31 y 34. O sea, toda maldad recibirá el juicio de Dios. Esa es la realidad, hermanos. El enemigo también, la serpiente también, el dragón también. Ahora, punto número 5 y último punto, hermanos. La guerra perdida. Ahora, yo creo que está de más explicar y comentarles, ¿quién perdió la guerra? ¿Dios? No, hermanos. No, hermanos. El enemigo perdió la guerra. Pero tristemente, en este mundo muchos le van al enemigo, sabiendo que va a perder. Esa es la realidad. La guerra perdida. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, o sea, en lugar de ya apaciguarse, pues no, hermanos, es como una hiena, es como esas aves de rapiña, es como esas animales que están en la selva, salvajes, que ya les puse el ejemplo, ¿no? Que los corre el león y vienen otra vez, y vienen otra vez. Así está el enemigo, hermanos, ¿sabes de cuenta? Así como un animal, ¿sí? Que viene otra vez y está enfade. Pero no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Bueno, una vez más. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Israel, acuérdese. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vuelvo a explicar. El diablo pues empieza, porque acuérdense que se le está acabando el tiempo, el diablo empieza a apresurar su persecución porque sabe que le queda poco tiempo. Hoy vivimos en los últimos días de esta dispensación de la gracia, pero ellos estarán viviendo en este momento también los últimos días, ya, de la persecución, de los 3 años y medio, ¿sí? Ahora, aún y con todo el poder limitado que tiene Satanás, ¿sí? Como lo podemos ver por la condición de este mundo, él está siempre bajo el control de Dios. Él no puede salirse de los límites que Dios le puso. Y una vez más repito, aunque ya lo mencioné, pero una vez más repito para que se quede. Acuérdense que hoy se nos compartió a los varones de repetir la palabra, ¿no? Una vez más repito, hermanos. Una de las razones por la que Dios le permite hacer lo malo y poner tentación
es que quienes simulan ser sus discípulos de Cristo, pues serán evidenciados. Ese es el propósito, hermanos. Hoy y en ese tiempo también. Y también en el desierto. ¿Sí? Satanás pues sabe que la gran confrontación con Jesucristo está cerca. Bueno, pues no tiene ninguna oportunidad de ganar. Por eso pues, por esta razón, con desesperación quiere ganar más adeptos para no irse solo a la condenación que ya está establecida para él. Esa es la realidad, hermanos. Estamos descubriendo verdades absolutas. Que no le llama a quién. ¿Okay? Porque es el enemigo lo que quiere hacer. Una vez más, aunque el enemigo una y otra vez es repudiado, su instinto de animal de rapiña y depredador hace que regrese una y otra vez a hacer el intento hasta el último día, hermanos. Esa es la realidad, hasta el último día. En ese tiempo y en este tiempo también, que todavía no llega aquel tiempo. Esa es la realidad, hermanos. Estamos descubriendo cuál es la situación en este mundo. Y que la batalla en el cielo tiene un impacto en esta tierra. Esa es la realidad. ¿Hay maldad? Sí hay maldad. Pero, pues, ¿quiénes van a sucumbir? Los que no están del lado de Dios. Concluimos, iglesia, haciendo una breve sinopsis de todo esto que mencionamos. ¿Sí? Y voy a tomar aquí literalmente el comentario McDonald's en español, McDonald's en inglés, ¿vale? Pero no es el de las hamburguesas, no, es otro. A la expulsión del dragón, acuérdese que fue expulsado, ¿sí?, de la presencia de Dios. A la expulsión del dragón le sigue una gran voz en el cielo, proclamando el triunfo de Dios y la llegada del día de la victoria de su pueblo. Esto es el anticipo del reinado milenial. En tanto, es glorioso el acontecimiento de que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Prosigue la proclamación. Los perseguidos creyentes judíos han vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Su victoria está basada en la muerte de Cristo y en el testimonio de ellos tocante al valor de aquella muerte. Y por fidelidad a Él, sellaron su testimonio con su sangre. Tristemente, hermanos. Los cielos pueden alegrarse por la expulsión del dragón, pero esas son malas noticias para la tierra y el mar. El diablo, que sabe que tiene poco tiempo y está decidido a derramar su ira tan ampliamente como pueda, y la rabia del dragón se descarga de manera especial contra Israel, la nación de la cual vino el Mesías. El remanente judío fiel recibe 2 alas de la gran águila, lo que le posibilita escapar rápidamente a su refugio en el desierto. Dice aquí entre paréntesis, algunos han conjeturado que esas alas hablan de una gran fuerza aérea. Sabemos. Termina el paréntesis. Aquí el remanente pues es cuidado protegido de los ataques de la serpiente durante 3 años y medio, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En un esfuerzo por frustrar la huida a Israel, la serpiente provoca una gran inundación que va tras el pueblo en su huida. Pero un terremoto traga el agua y el diablo fracasa en su intento. Encolerizado por esa humillación, intenta lanzar su venganza sobre los judíos que se habían quedado en la tierra, sobre aquellos judíos que muestran la realidad de su fe guardando los mandamientos de Dios y manteniendo el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, esas características precisamente los guardarán de todo mal. Termino con este comentario, hermanos. Todo aquel, escuche bien, todo aquel, porque acuérdese que la batalla en el cielo, que es espiritual, tiene un impacto en el mundo físico. Y ahí lo vemos, hermanos, lo vemos, ¿sí? Hoy lo que le decimos, afectaron a esta persona, le dieron un balazo y falleció, hermanos, ¿sí? Pero todo aquel que permite que Dios luche por él y permanezca bajo su voluntad, tiene toda batalla ganada. Y hoy en la gracia, hermanos, es una gran oportunidad. Y también mañana, pues, en lo que está por venir. Sin embargo,
Yo le digo a usted y a todos los que puedan estar escuchando, ¿para qué se espera hasta mañana? Sí, hoy es el tiempo amable, grato, bendecido, grandemente bendecido por Dios, para que haya una verdadera conversión. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Porque el conocer tu perfecta voluntad, Padre, que es revelada a nuestro espíritu, Rey, es una gran seguridad para nuestras vidas. Y esa seguridad, Padre, que hoy podemos testificar es que tú vives y reinas para siempre. Que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Pero que la mentira siempre será evidenciada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia y por la oportunidad que nos das cada día desde este momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos en el estudio de la próxima semana, pero también el domingo hay servicio. Amén. Dios les bendiga.